Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. En la Argentina hay menos nacimientos y más longevidad. Un informe de la Universidad Austral y la Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de Familia, REDIFAM, reveló que en la Argentina se está registrando un aumento de la población envejecida, ya que hay menos nacimientos y una esperanza de vida mayor. El pasado 11 de julio, con motivo del Día Mundial de la Población, se dieron a conocer datos que muestran una sociedad cada vez más envejecida, con niveles de natalidad históricamente bajos y profundas transformaciones en la vida familiar. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con María Inés Pasanante. María es doctora en Sociología por la UCA, profesora titular de Metodología de Investigación Social y el Instituto de Bioética de la UCA. También es autora sobre varias publicaciones sobre ancianidad y familia. Hola María, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. No, de nada. Hola Fernando. Hola Estefi. ¿Cómo están? Yo estoy también en el Instituto para el Matrimonio y Familia de la UCA, que es desde donde también trabajamos estos temas. Buenísimo, María. Bueno, vamos a comenzar con el tema. ¿Cómo llevaron a cabo la investigación para realizar este informe? Contanos. Un poco fue iniciativa del equipo de la Universidad Austral y de toda una serie de institutos que integran la red de institutos de familia de universidades católicas, REDIFAM, y que a raíz del Día de la Población, que fue el 11 de julio, nos pareció de interés revelar un poco estos datos sobre un problema o sobre un tema que es muy preocupante actualmente, como es la crisis poblacional, ¿no? A raíz de la disminución de los nacimientos y el consiguiente envejecimiento de la población. Este trabajo, bueno, estuvo coordinado por el equipo de ciencias del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad Austral, pero hemos participado varios integrantes de otros institutos, entre ellos el Instituto para el Matrimonio y Familia de la UCA. ¿Cuáles son las tasas de natalidad que arrojó el informe y por qué creen que han bajado? Bueno, actualmente la tasa de natalidad en la Argentina es muy baja, es de 9,9 por 1000. Es uno de los países, junto con Uruguay y Chile y Colombia, es uno de los países de la región latinoamericana que tiene una tasa más baja. Hay que pensar que este descenso de la tasa de natalidad, en el caso de Argentina, ocurrió prácticamente en la última década, ¿no? Porque hasta el 2014 la tasa de natalidad era de un 18 por 1000 y actualmente bajó al 9 por 1000. A la mitad casi. Casi a la mitad, claro. Exactamente. Y el número de nacimientos en el 2014 en la Argentina era de más de 730.000 nacimientos por año, y en el 2023, que es la última cifra disponible, descendió a 460.000. Es decir, ha habido una reducción de casi un 40%. Este factor del descenso de la natalidad es lo que hace al envejecimiento de la población, porque el tema del envejecimiento de la población no ocurre solo porque la gente vive más. Hoy en día sabemos que la expectativa de vida o la esperanza de vida al nacer, que es el número promedio de años que se puede esperar vivir a partir del nacimiento, se ha elevado. O sea, la gente vive más gracias a las mejores condiciones de vida y gracias a los adelantos de la medicina. Sin embargo, este factor del aumento de la longevidad y de la mayor expectativa de vida no hace al envejecimiento demográfico, porque si se diera conjuntamente con un aumento de la natalidad, la población no envejecería. Lo que hace envejecer a la población es justamente la disminución de la natalidad. Sí, claro, porque queda más gente grande que chicos, sería como la proporción, ¿no? Cada vez hay menos niños y sigue habiendo gente grande. Pero hay un tema, María, también la edad se prolongó. Ya la gente llega a más grande, digamos.
Claro, exactamente, eso es lo que decíamos, la esperanza de vida al nacer, que es el número promedio de años que se puede esperar vivir, se ha elevado. Eso significa que, por ejemplo, en la Argentina, en el periodo desde 1960 a 1965, la esperanza de vida era 66 años, ¿Y ahora? en promedio, y ahora es 78 Claro, años. claro. Y es un promedio, porque obviamente hay gente que vive mucho más que 78 años, pero eso ocurre, es verdad. Pero si este fenómeno del aumento de la esperanza de vida fuera acompañado de una tasa de natalidad que se mantiene estable o que aumenta, entonces la proporción de chicos sería mayor y la de personas mayores también, pero también lo sería la proporción de niños, de manera tal que la pirámide de población, ¿no?, que muestra la distribución de la población por grupos de edad, no tendría una base tan angosta como la que está teniendo ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pocos niños, hay poca población en edad infantil, en los primeros escalones. ¿Y por qué de la crees que pirámide. pasa eso? ¿Por qué disminuye la natalidad? Sí. Bueno, hay distintos factores que influyen. Es un tema complejo. Hay factores culturales que tienen que ver con los valores, con las costumbres, con el hecho de que en la sociedad actual, que es una sociedad posmoderna, es más individualista, es decir, se privilegia más la realización personal individual y ciertas cuestiones que hacen a la gratificación personal que el proyecto de vida familiar. Eso es un tema que tiene mucho que ver con los valores y con la educación también. Pero también hay otras cuestiones, como por ejemplo algunas políticas que se han llevado a cabo en los últimos años, algunas medidas que son de carácter antinatalista, justamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, la disminución de los nacimientos se nota en forma muy pronunciada a partir del año 2014, que es cuando empiezan a darse una serie de medidas. También la crisis económica, ¿no?, hace que a la gente le sea cada vez más difícil mantener una familia, no sé, 3, 4, 5 chicos. Hay también, me imagino, algún tema en la migración de la gente del campo a la ciudad, ¿no? Antes tenía más lugar para vivir, más lugar para criar a sus hijos. Hoy vivir en un departamento, en una casa pequeña, con muchos chicos, es bastante complicado, bastante difícil, ¿no? Sí, sin duda, sí, por supuesto, también el factor económico pesa mucho y también todo lo que se refiere al problema, digamos, de vivienda, ¿no? Sí. El acceso a una vivienda más amplia, todo eso influye. O sea, es un tema que es complejo. Ahí en realidad no se le puede atribuir a una sola causa, sino que son varias causas, hay varios factores que inciden en este tema, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Además, bueno, uno también teniendo en cuenta que esto del tema del mejoramiento de la salud y todo eso también va para los nacimientos, ¿no? Y bueno, hay muchos tratamientos y todo que están ayudando a nacimientos, pero igual la tasa de nacimiento sigue siendo baja. Claro, porque tiene que ver con algo que es voluntario, o sea, voluntariamente deciden no tener hijos o tener menos, ¿no? Exacto. Con estos números que estás arrojando, María Inés, hay un fenómeno que refleja una profunda transformación de los vínculos familiares, ¿no? Sí, y más que de los vínculos de la estructura familiar, de la composición familiar, en lo que hace bueno, cómo está estructurado, cómo está compuesto el hogar. Claro. Nosotros nos manejamos con cifras que provienen en gran parte de los censos, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina el último censo fue del 2022. En los censos se evalúa los hogares censales, ¿no? Claro. En cuanto a su composición. El hogar como la unidad de medida que tenemos, que puede ser comparable o extrapolable a una familia, pero en realidad el hogar no es la familia. Pero cuando hablamos de composición de los hogares, nos referimos, por ejemplo, no solo al tamaño, en cuanto a la cantidad de miembros que tiene, sino a cómo están compuestos. Por ejemplo, un fenómeno que ocurre en la Argentina es que ya viene ocurriendo desde hace varias décadas. En los últimos censos
se registra un aumento de los hogares unipersonales. Totalmente. Que son las personas que viven solas. Claro. Ha aumentado en el último censo del 2022, ese porcentaje alcanza un 24,6% de los hogares, son unipersonales. Y en cambio, los hogares nucleares, que es la familia nuclear, digamos, padres e hijos, viene disminuyendo. En el último, en el censo de 1991 llegaba a un 64%, en el 2010 había bajado a un 62% y actualmente en el 2022 es de un 57%. O sea, no es mucha la disminución, pero marca una tendencia, ¿no?, de aumento de los unipersonales y de disminución de los hogares nucleares. Pero, sin embargo, la familia, digamos, y el hogar nuclear sigue siendo el que registra los porcentajes más altos, digamos, de hogares, ¿no?, en cuanto a la composición del hogar. Sí, además estaba leyendo algunos estudios que dicen que el crecimiento poblacional del mundo terminaría en el año 2084, cuando se espera llegar a los 10,3 billones de habitantes. A partir de entonces comenzará a declinar. Es decir, que este crecimiento de la población mundial también se está frenando cada vez más. La población mundial envejece. En 2022, 1 de cada 10 habitantes en el mundo tenía 65 años y más. Hacia 2080, el número de personas de 65 años y más superaría de los menores de 18. Esto es lo que usted contaba hoy del envejecimiento, ¿no? Sí, exactamente. Es un fenómeno mundial. Europa lo está sufriendo mucho también. Claro, y Europa empezó a sufrirlo, digamos, con mucha más anterioridad que los países, que los países latinoamericanos. Así que, María Inés, Argentina ya no es un país joven. No, Argentina ya no es un país joven, está atravesando una transición demográfica que ya viene desde hace varias décadas. Nosotros siempre nos fijamos en las pirámides de población, que es ese gráfico que muestra la distribución de la población por grupos de edades. Y una pirámide que tiene una base ancha indica que hay muchos niños y generalmente una cúspide más angosta, que es donde estaría la población mayor. Bueno, los últimos censos, la base de la pirámide se ha venido angostando de una forma muy fuerte, y en el último censo del 2022 ya casi adopta una forma, como se dice, de urna funeraria, que es como se la llama a la pirámide poblacional de un país envejecido. Sí. Casi cuadrada, se puede decir, o rectangular. Claro, casi un rectángulo. Claro, un rectángulo. Bueno, María Inés, muy claro lo que nos ha contado, por supuesto, y además muy buena la información también como para saber dónde estamos, porque también todo esto después deviene en políticas públicas, deviene en un montón de cosas, ¿no? También algunas escuelas están notando la baja inscripción de alumnos, cada vez hay menos alumnos en las escuelas, entonces la planificación también va a ser distinta. Sí, seguro. Hay varias escuelas que están muy alarmados y hay jardines de infantes cerrados o que ven disminuir su matrícula. Sí, lo mismo que también hay maternidades que han reducido su espacio, digamos, su espacio dedicado a las maternidades, instituciones sanitarias, sanatorios que han disminuido, digamos, el espacio dedicado a maternidad. Perfecto, María. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, un placer, nos encantó el tema y nada, estamos en contacto para seguir conversando de estos temas que también incluyen a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Hasta luego, gracias. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.